denominador de los estados no democráticos. Claramente, esta primera idea de que la democracia o que el Estado democrático es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, a lo largo de la observación se ha demostrado insuficiente para la verificación empírica, es decir, en los hechos, en la realidad, del carácter democrático o no democrático de un determinado régimen político. Entonces, decíamos en la clase pasada, algunos de ustedes querían en realidad anotarlos, cuáles serían esas características que nos permiten calificar un Estado democrático y diferenciarlo de otro no democrático. Lo primero que tenemos que hacer es advertir que en todo Estado y en toda relación de poder, en cualquier régimen político, hay dos grandes ejes. La relación mando y obediencia, es decir, la relación del poder, del ejercicio efectivo del poder, la relación de mando y obediencia, y en el otro extremo la libertad. Siempre que analicemos un régimen político vamos a observar que mientras más se exacerba, mientras más crece, mientras más se alimenta ese primer elemento de la relación mando y obediencia, automáticamente y en una relación casi matemática, se reduce el segundo término de la relación, la libertad. Mientras más se exacerba el poder, más se reduce la libertad. Entonces, en primer lugar, alguien me pregunta qué unidad es, la 4. En primer lugar, advertir siempre que existe esta relación y que la suma de una de las partes de la relación le resta a la otra, automáticamente. Mientras más grande es la relación de poder, más chico es el espacio de libertad y viceversa. Mientras más grande, más garantizado, más accesible, más herramientas tenga los derechos y las libertades de los ciudadanos en un determinado Estado, más achicado, más controlado, más limitado estarán los órganos del poder. Es importante tener en cuenta porque justamente el primer elemento que exhibe un Estado democrático es una limitación sustancial del primer término de la relación de mando y obediencia. ¿En beneficio de qué? En beneficio del segundo elemento de esta relación, es decir, en beneficio de la libertad. Lo que hay en un Estado democrático es el Estado, los poderes del Estado limitados, controlados, legislados, en beneficio del espacio de la libertad. A ver que tengo más preguntas escritas. No. En beneficio del espacio de la libertad. Siempre, ¿sí? Y en los estados no democráticos justamente al revés, ¿sí? Los espacios de la libertad se reducen, se coartan en beneficio de la exacerbación de los poderes del Estado, que sobre pretexto de la atención de algunos aspectos de la ciudadanía, exacerban su poder, pero siempre a costa y en sacrificio de la libertad de los ciudadanos. Ese es el primer elemento que hay que verificar en los estados para ver si son democráticos o se acercan al ideal democrático o al revés, se acercan al ideal totalitario. No tiene nada que ver con los totalitarismos de izquierda ni de derecha. Estamos hablando de elementos comunes que van a permitirnos salir de esa lógica binaria y poder verificar si un estado es democrático o no es democrático. No estamos hablando no estamos calificando ideológicamente al Estado, sino solamente tratando de saber cuáles son los elementos que nos van a permitir determinar u opinar si un Estado cumple esta categoría de democrático o no. Entonces, primero, esta limitación sustancial en los Estados democráticos de la relación de mando en beneficio de la libertad. Segundo, la verificación permanente de la voluntad política de la ciudadanía. ¿Cómo? Y bueno, en principio, a través de la renovación de autoridades, del voto, de la verificación
real del principio de soberanía popular, que en última instancia es la que soporta y la que legitima todos los cargos en un determinado Estado, sean electivos directamente o no. Entonces, esta verificación permanente de la voluntad política de la ciudadanía es un rasgo propio de los Estados democráticos, diferente de los Estados no democráticos. Una tercera categoría es el pluralismo ideológico, que se vincula con la cuarta, que habíamos dicho que es el respeto de los derechos de las minorías, ¿sí? Estados democráticos que se precien realmente de serlo, no exhiben la coyuntural victoria en un sufragio para anular el derecho del que no ganó, el derecho de la minoría, ¿sí? Sino que se tiene permanentemente en cuenta que los resultados electorales son coyunturales, pero que el Estado debe establecer los mecanismos y otorgar las herramientas procesales, las judiciales, todas las garantías para respetar este pluralismo ideológico y el respeto a los derechos de las minorías. Hemos dicho también que estas notas, estas 4 notas que hablábamos recién, características y propias de los estados democráticos, son condiciones necesarias, pero no son condiciones suficientes para considerar democrático un determinado estado. La verdad es que para que los hechos, estas normas o estas notas puedan permitir la calificación de democrático de un determinado Estado, el poder estatal debe estar limitado para evitar el desborde, ¿sí? Porque en última instancia es el apego a la ley y en el marco de un sistema diseñado para evitar la desmesura, lo que va a permitir calificar de democrático o de no democrático un Estado. Y esto nos vincula y nos pone de la mano con el régimen republicano, como este instrumento adoptado por la legislación argentina, como esta forma de gobierno que, por lo menos en términos teóricos, es la que garantiza estas herramientas para poder inclusive garantizarle a la población la calificación de democrático del Estado, ¿sí? Por el contrario, entonces, ¿cuáles serían las características de los estados no democráticos? ¿Sí? Insisto, los estados no democráticos que están ubicados en una amplia brecha de totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha, con innumerables variantes y sin poner ejemplos para evitar susceptibilidades, pero sí poniendo de resalto de que esto nos pone de cara a todos los estados autoritarios, hasta los totalitarios, de cualquier ideología. Estos que insisten en la lógica de la polarización absoluta entre 2 ejes del poder, el poder y el pueblo. Y se atribuyen permanentemente la legitimidad para representar los derechos del pueblo. La verdad es que en este tipo de estados, y yo los invito para que como ejercicio puedan observar, siquiera, aunque sea desde las noticias, cómo se comportan los estados que están sospechados de alejarse del ideal democrático, el poder real es ejercido por un grupo cuyos intereses, a poco de indagar, en realidad se descubre de que son propios, y a veces inclusive recurriendo a la fuerza como fuente del poder. No siempre a la fuerza a veces, pero en principio a la propaganda, en principio a medidas en nombre de la democracia. En realidad lo único que hacen es permitir el sostenimiento de este grupo y atribuyéndose los derechos del pueblo, pero ejerciendo este grupo minúsculo, a veces más minúsculo, a veces menos, intereses propios. Otra característica fundamental y que sirve observar es que estos estados no consagran y mucho menos practican, muchas veces sí consagran, lo que no hacen es practicar limitaciones reales a las desmesuras del poder.
Entonces, en realidad, tienen o dicen tener herramientas de división de poderes o herramientas propias de regímenes republicanos o de gobiernos democráticos que en los hechos no permiten ni la división de poderes, ni la responsabilidad del Estado, mucho menos la responsabilidad de los funcionarios. A veces lo declaran, a veces no, pero lo que sí los acerca a estos estados no democráticos son que lo declaren o no lo declaren, en realidad no se practican estas limitaciones reales a las desmesuras del poder. La responsabilidad de los funcionarios públicos se coloca a cargo de órganos que no ejercen el control real. Esto tiene que ver con el punto anterior, existan o no existan en los papeles, en la teoría, limitaciones a las desmesuras del poder, lo que no hay es un control real, es un control efectivo, ¿sí? Porque se ponen a cargo de los órganos supuestamente encargados de controlar a los demás órganos, a personas con instrucciones precisas de no ejercer controles reales sobre los demás órganos y mucho menos de limitar las desmesuras del poder que son parte de la política del Estado no democrático. Y otra característica súper importante que también vale la pena evaluarla con el solo hecho de entrar a ver las noticias de determinados estados es que no se tolera con mayor o con menor disimulo la diversidad ideológica. Y esto es súper importante, ¿sí? Esto de la diversidad ideológica como algo ni siquiera tolerado, y que después deriva en la necesidad o en la tendencia o en la sugerencia de apropiarse de medios o de modificar normas relativas a la propaganda o a la posibilidad de vulnerar las libertades de prensa o las libertades de opinión, porque en realidad lo que no se tolera es la diversidad ideológica. Son regímenes que se sostienen en la propaganda, que no admite una noción que se le oponga, ni siquiera en términos teóricos. Pero insisto, todas estas características no son, decíamos, condiciones que se verifican en los regímenes que en realidad no tienen una estructura de control, de los poderes del Estado que garantice el carácter democrático de un determinado Estado. Y esto nos vincula entonces con las características de nuestro régimen republicano que también habíamos visto. ¿Cuáles eran las características, las notas características del régimen republicano? ¿Cuáles eran? ¿Ya las habíamos visto? ¿Cuáles son? A ver, soberanía ¿nombro popular. yo? ¿Cómo? Soberanía popular. La soberanía popular, muy bien. ¿Cómo? Responsabilidad de los funcionarios. Bien. Publicidad de los actos gubernativos. Bien. Periodicidad de las funciones públicas y bien. División de poderes. Bien. Y igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley. Chicos, este tema es súper importante. Las características del régimen republicano es importante porque además nos vincula no solamente con el tema relativo a las formas de Estado y a las formas de gobierno, sino también con el tema del federalismo, y nos invita inclusive a reflexionar sobre todos los temas de actualidad que están vinculados. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar, como para hacer una introducción al próximo tema que vamos a ver, la división de poderes. ¿En qué consiste la división de poderes? Y les pregunto a ustedes, ¿qué es la división de poderes? En nuestro Estado al menos, ¿cómo se verifica o dónde se verifica la división de los poderes? ¿Qué son en nuestro Estado o qué significan o cómo se traducen la división de los poderes? A ver, Fernanda Ojeda, ¿qué te parece?
¿De qué hablamos cuando hablamos de división de poderes? El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A ver, ¿quién está hablando? ¿Fernanda Ojeda está? No está Fernanda Ojeda. Bueno, a ver, Pablo. En la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. Esa es la primera reflexión que nos merece esta locución de la división de poderes. Primero, hacer una reflexión. El poder del Estado es único. El poder como fuerza o energía del Estado, que es la fuerza necesaria para llevar a cabo los fines del Estado, que en definitiva son el bien común, es uno solo y es único. Lo que se divide son las funciones y los órganos del poder. Más allá de que por una deformación lingüística o por costumbres siempre hablemos, incluso los mismos docentes, de división de poderes, es muy importante hacer esta primera reflexión respecto de la unicidad del poder del Estado como elemento constitutivo mismo del Estado, independientemente de la división de las funciones y de los poderes del Estado, que tienen dos grandes finalidades. En primer lugar, la división de las tareas por la especificidad de los temas que abarca cada una de las carteras y cada uno de los órganos, ¿sí? La complejidad del mundo actual nos impone una división de tareas en todos los ámbitos de la vida y también en la división de los órganos y de las funciones gubernativos para que cada uno se ocupe con la mayor eficiencia de la función que le es propia. Eso en relación a los términos pragmáticos y a los términos prácticos de la división de poderes. Pero el primer sentido de la división de poderes es la posibilidad del control recíproco, es la posibilidad de que el Estado tenga las facultades distribuidas de tal manera de que los poderes se controlen recíprocamente entre sí y estén balanceados, para evitar el mayor temor del Estado de Derecho, que es el desborde y la desmesura del poder, de cualquiera de los órganos o de las funciones del Estado. La desmesura, el desborde del poder, que en definitiva lo que hace, como decía hace rato, es sacrificar el otro extremo de la relación, que es la libertad de los ciudadanos, es el mayor objetivo del Estado de Derecho. Entonces, esta primera explicación de lo que significa la división de poderes es esta, ¿no? De que no solamente es la especificidad de las funciones de cada uno, sino la necesidad de controlarlos y de que se balanceen de alguna manera para evitar los desbordes. Pero no solamente esta es la división de poderes. ¿Qué otra división de poderes se les ocurre, además de esta primera, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, a lo que incluso se suma la creación del órgano extrapoder del Ministerio Público en la reforma de 1994? ¿De qué otros poderes hablamos cuando hablamos del poder del Estado? Hablamos de estas funciones, legislativo, ejecutivo, judicial, que se desprenden con todas estas explicaciones que dimos recién. ¿De qué más hablamos cuando hablamos de división de poderes? ¿De qué otros poderes se les ocurre? Republicano y eso. ¿Cómo? Puede ser de federal, republicano y eso. No no de la república, que ya dijimos que es una forma de gobierno, pero sí de los estados federales y de los estados provinciales, ¿sí? O sea que cuando hablamos de división de poderes, también hablamos del poder del Estado federal y del poder de los estados locales, a lo que se suma el poder de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas con un estatus especial a partir de la reforma del 94. O sea que también tiene que ver y entra en juego los poderes de los estados locales y los poderes del Estado federal, cómo comulgan, en qué relación, cómo se coordinan, cómo se subordinan,
cómo se superponen eventualmente el poder de los estados locales y de los estados federales, que justamente es lo que aborda un fallo judicial del que vamos a hablar ahora especialmente. ¿De qué otro se la... Exactamente, entre nación, provincias y municipios. De eso también hablamos cuando hablamos de división de poderes. ¿De qué más hablamos cuando hablamos de división de poderes? ¿Se le ocurre alguna otra relación en esto del estado, de la división de los poderes? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza? Bueno, un aspecto también importante de la división de poderes, miren que estamos hablando de división de poderes, uno de los tantos caracteres de la república como forma de gobierno, ¿sí? Pero otra de la división de los poderes nos invita a hablar de poderes constituyentes y poderes constituidos, ¿sí? Ustedes saben, lo vieron o lo están viendo, o en algún lado de la materia van a estudiar, que el poder constituyente es aquel que le da origen al régimen jurídico, y en nuestro caso que se pone en ejercicio en 1853-1860 con la creación, con la sanción de la Constitución, y el poder constituido es aquel que está establecido en los órganos creados por ese poder constituyente, ¿sí? Y esta supremacía del poder que le da origen frente al poder constituido, que es el que está establecido por este poder constituyente. Y a su vez la diferenciación entre este poder constituyente, que es el que da origen, y entonces le decimos originario, y de qué otro poder constituyente podríamos estar hablando. ¿Del derivado? Del reformador, del derivado, del que se constituye cada vez que hay que hacer ¿qué? Si una reforma de la Constitución. ¿Cómo? Una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución, exactamente. Tenemos el poder constituyente, el originario, el que le da origen al Estado, y el que crea, establece los órganos de los poderes constituidos, les reconoce las competencias, diseña las relaciones de coordinación y de subordinación y de colaboración entre cada uno de esos estados. Este Estado, este poder constituyente originario, culmina su labor cuando sanciona el estatuto que va a conformar este régimen jurídico-político, esta constitución, y va a establecer estos órganos de los poderes constituidos. Y este poder constituyente puede, eventualmente, si así está previsto en la Constitución, como en el caso de la nuestra, reformar eventualmente la Constitución en una tarea ya reformadora, pero que también se diferencia de los poderes constituidos. Tendrá que convocarse, como ustedes saben, está previsto hacer en la provincia de Salta, pero estamos hablando a nivel federal, más allá de esta referencia específica de la provincia de Salta, tendrá que llamarse a una convención constituyente que reforme la Constitución. Pero en lo que aquí respecta, de que estamos hablando de la división de poderes como nota característica del sistema republicano, lo que estamos haciendo es distinguir, así como distinguimos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y distinguimos también el Estado federal y los estados locales, distinguimos también el poder constituyente, el poder constituyente y el poder constituido. Y dentro del poder constituyente, el originario y el derivado o reformador. ¿Está claro hasta acá? ¿Está? Bien. Bueno, y ahora, un poco para poner en un marco actual, súper actual, todos estos conceptos que estamos viendo que aparecen a veces tan teóricos, porque a veces inclusive son tan declarativos y tan alejados de la realidad. Bueno, no tanto. Ustedes saben de que hace muy poquito, inclusive los primeros días del mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció expresamente en relación a un conflicto suscitado entre un gobierno local y el gobierno federal. ¿Sobre qué se pronunció la Corte?
era sobre la autonomía que tenía Ciudad de Buenos Aires sobre, digamos, si podía establecerse si se volvía a clases presenciales o no. ¿Sí? Sobre eso fue. ¿Alguien más tiene idea? Vamos a precisar el objeto, ¿sí? ¿Alguien más quiere, para circunscribir de qué estamos hablando, el objeto de lo que estamos hablando, alguien más sabe o quiere aportar sobre qué versó este pronunciamiento judicial? Bueno, vamos a poner un marco primero, un marco de la descripción de los hechos. Ustedes saben que desde la inconstitucionalidad del decreto presidencial, sí, pero en relación a qué. Ustedes saben que desde la declaración del COVID-19 como pandemia, se suscitaron una serie de medidas de emergencia adoptadas en principio por el gobierno federal para hacer frente a esta emergencia. Y aquí volvemos con esta relación. Cuando más se acrecenta, cuando más se incrementa la relación de poder, la relación de mando y obediencia, cuando más se incrementa el poder del Estado, más se debilita el extremo de la libertad. ¿Qué pasa? En épocas de normalidad, esta relación, si bien muchas veces el Estado está todo el tiempo intentando incrementar el poder en detrimento del espacio de la libertad, en épocas de normalidad suele estar más claro esta relación. En épocas de emergencia, el Estado entiende de que debe asumir un papel activo para hacer frente a esa emergencia, que en algunos casos se tratará de temas económicos, pero en este caso particular de temas sanitarios, y entonces, con el argumento de poder hacer frente a la emergencia, entiende que se ve obligado a avanzar excepcionalmente sobre algunos aspectos que terminan siendo aspectos de la libertad. Entonces se incrementa esto que veíamos hace rato, que nos acerca a los estados no democráticos, se incrementa el espacio de poder en detrimento o en perjuicio del espacio de libertad. Mientras más real, más grave, más amenazante sea esa emergencia, la ciudadanía tolerará más ese avance del Estado sobre esas libertades. Pero muchas veces no está tan claro ni la urgencia ni la gravedad de la emergencia, y mucho menos está tan claro la necesidad de adoptar una determinada categoría de medidas o la relación de esas medidas con la emergencia. Puede haber una emergencia, pero podemos discutir si es tan grave, si es tan necesario, o si la medida adoptada en realidad tiene directa relación con el ataque a la emergencia, o en realidad es un pretexto del Estado para avanzar sobre las libertades. Esa termina siendo la discusión en general. Lo que pasó acá es que el Estado Nacional, con el apoyo, en muchos casos, de gran parte de los estados locales, adoptó medidas que en un momento determinado, uno de esos estados locales, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo: yo no comparto esta medida, no adhiero, y vos estás avanzando sobre aspectos que la Constitución me tiene reservado a mí como Estado local. Muchos fueron los argumentos del Estado Nacional, uno de los cuales fue: vos viniste consintiendo hace un año de que yo tome esas medidas en relación a todos los estados locales. Además, la pandemia tiene un carácter interjurisdiccional que justifica que yo como Estado federal entonces avance para hacer frente a esa emergencia. Y entonces, este último aspecto sobre el que recayó la decisión judicial tuvo que ver sobre la suspensión o no de las clases presenciales en un área geográfica que no coincide con un estado local, un área geográfica que está establecida en términos estratégicos o sanitarios como el AMBA, pero que incluye la capital federal y algunos municipios
de la provincia de Buenos Aires. Entonces, más allá que esté justificado sanitariamente el establecimiento de esta región, no es una región sobre la que el Estado federal pueda legislar con absoluta prescindencia de los estados involucrados en la medida. Entonces, ¿por qué es importante este fallo? ¿Y por qué algunos de los considerandos del fallo vale la pena que los rescatemos? Por esto, porque la Corte dice de que como este problema tiene proyección de seguir prolongándose en el tiempo, alguna de las bases que establecen el fallo, y ustedes saben de que, en definitiva, la Constitución Nacional, en lo que la Corte Suprema interpreta, que dice la Constitución Nacional, y acá en este mismo fallo dice, estas bases van a servir para que ustedes tengan en cuenta en las futuras legislaciones que van a tener sobre esta misma pandemia, que parece que incluso se va a prolongar en el tiempo. De hecho, y esto los invitaba a leer, dice, dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, la Corte Suprema entiende que su pronunciamiento no solo no se ha vuelto inoficioso, sino que debe orientar desde lo jurídico, no desde lo sanitario, decisiones futuras. Y esto fue porque incluso se había criticado de que la discusión estaba basada en una semana de clases y la decisión de la Corte termina saliendo o termina haciéndose pública cuando ya había transcurrido esa semana de la discusión en que la ciudad de Buenos Aires mantuvo su decisión de mantener las clases presenciales. Entonces el Estado federal dice, la decisión de la Corte es extemporánea, es inoficiosa, ya pasó esa semana, independientemente de la razón de uno o del otro de los estados, ya pasó esa semana. La Corte en el fallo dice, no, mi decisión no es inoficiosa, porque este conflicto, esta discusión, se va a seguir proyectando en el futuro, así que las bases de esta sentencia van a seguir orientando las decisiones. Así que alguna de estas considerando importantes de los considerandos que son importantes del fallo, los traje para compartir con ustedes, porque tienen que ver con el federalismo y con esta superposición. Dice que en el examen de legalidad de la normativa que se está analizando, que es un DNU en realidad, la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación de la ciudad deja al descubierto que en este caso el Estado federal, en lugar de ejercer una atribución propia, invadió una que le resulta ajena. Si bien las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires guardan subordinación con el Estado federal en ciertos ámbitos, esa subordinación se verifica en estrictos términos jurídicos basados en la Constitución Nacional. No se trata, por lo tanto, de una subordinación indeterminada, sino limitada por el mismo texto de la norma fundamental argentina. La previsión del AMBA como un área susceptible de adopción de políticas específicas en materia epidemiológica por el Estado Nacional no puede ser entendido como la constitución de una región en los términos del artículo 124 de la Constitución Nacional, ni puede implicar una alteración de las potestades provinciales o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Y este considerando es súper importante. Los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional pueden resultar violados cuando el desborde competencial provenga del ejercicio de una autoridad local, cuando provenga del ejercicio de la autoridad nacional, o sea, un inconstitucional ascendente o descendente. ¿Qué quiere decir esto? El desborde competencial, la asunción de competencias impropias, se puede dar tanto respecto de un Estado local que pretenda asumir decisiones que le corresponden al Estado federal, como al revés. Por eso la Corte habla de una inconstitucionalidad por falta de competencia ascendente o descendente. Es decir, tanto si se verifica en el Estado local
que intenta asumir una atribución propia del federal, como al revés, el Estado federal que intenta asumir facultades propias de los estados locales. Porque la supremacía del constitucional y la supremacía del orden jurídico federal es en los términos de la Constitución. Lo que equivale a decir de que no siempre, ni en todos los aspectos, ni en todas las materias, el Estado federal debe ser priorizado en la adopción de las decisiones. Y específicamente en este caso, la atribución es primero de las provincias. Por eso les voy a leer esto textual: en materia de educación, cuando no hay acuerdo, es competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias adoptar este tipo de decisiones específicas. Entonces, en general, en materia de educación, la competencia es concurrente, es decir, tanto las provincias como el Estado federal pueden legislar. Pero cuando no hay acuerdo, y lo dice la Corte, la prioridad en la adopción de las decisiones la tienen los estados locales o, en este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El bloque de constitucionalidad establece un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona. Un tema absoluto, una definición absolutamente cierta que nos pone de cara al concepto de igualdad real de oportunidades. Esto que hablamos de igualdad ante la ley, igualdad real de oportunidades. Y la igualdad real de oportunidades empieza por la igualdad real de oportunidades de ir a la escuela, ¿sí? Lo dice también el fallo de la Corte. El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias, estableciendo las bases, pero no puede normalmente sustituirlas ni decidir de modo autónomo apartarse del régimen legal vigente. La Ciudad de Buenos Aires y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales durante la emergencia sanitaria. ¿Sí? ¿Qué dice? Profe, ¿y qué pasa con las universidades nacionales que la mayoría estamos sin clases presenciales hace más de un año? El Estado no tendría que asegurar la calidad de la enseñanza. Bueno, esto es otro tema, ¿sí? Porque la universidad no tiene es jurisdicción federal. Entonces, acá no hay una discusión sobre las competencias. Estamos hablando de un fallo que se refiere al tema de educación, pero que fundamentalmente se refiere al tema que estamos viendo en la bolilla, que es al Estado federal, y este sistema de concurrencia, subordinación y superposición de los Estados federales y de los Estados nacionales. En la universidad está fuera de discusión de que la jurisdicción es federal y que la suspensión de las clases no está discutida con el Estado local salteño, sino que está decidida sin ningún tipo de oposición por el Estado federal. Si es una decisión, sanitaria que efectivamente tenga que ver con la superación de la emergencia, es una decisión que no se planteó. En primer lugar, supuestamente está asegurada, aunque sea de este modo remoto. Y en segundo lugar, es una discusión que, insisto, tiene carácter político porque no está discutida judicialmente, porque no hay un Estado local que tenga jurisdicción y competencia para oponerse a esta decisión. ¿Se entiende? Diferente fue el caso de los niveles primarios y secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ahí sí había un Estado local que estaba discutiendo la competencia con la decisión. ¿Sí? En el caso de las universidades podemos discutir en términos políticos si es o no suficiente la calidad de la enseñanza o el acceso a la enseñanza de este modo virtual. ¿Pero se entiende la distinción? ¿Sí? Bueno. Dice también el fallo. Dice también el fallo, acá les marqué, la delimitación de un territorio como el AMBA por parte de la Nación no basta para sujetarlo a la jurisdicción federal, que es lo que les decía, que esta creación de esta zona sanitaria de emergencia no tiene que ver con la creación de una provincia o con una región de la que habla el artículo 124 de la Constitución.
esto es importante también, porque en definitiva, una de los argumentos del Estado federal era que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había consentido que hasta ese momento sea el Estado federal el que legisle en relación a la apertura o cierre de las escuelas. Y dice, miren de importante esto, los principios de buena fe y lealtad federal que en la arquitectura constitucional argentina subyacen tras la coordinación y concertación entre los distintos estamentos de gobierno, nación, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, exigen concluir que el no cuestionamiento ante la Corte Suprema de otras normas adoptadas por el Estado federal en el marco de la pandemia COVID no puede ser entendido de tal manera que implique derivar el consentimiento actor de la disposición cuya invalidez constitucional se ha planteado en los presentes, o la renuncia por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atribuciones que en cuanto reconocidas a ella en virtud del estatus constitucional resultan irrenunciables. Le dice entonces la Corte, a ver si los traduzco, el hecho de que hasta acá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya consentido en términos jurídicos las decisiones del gobierno federal no implica que haya renunciado a cuestionarlas en los futuros si considera que no corresponde. Y que este argumento contradice, y lo dice la Corte, los principios de buena fe y lealtad federal que exige el entendimiento de la arquitectura constitucional. Y para terminar, voy a leer dos últimos considerandos que nos vinculan con el concepto de emergencia constitucional, ¿sí? De este concepto tan utilizado para acrecentar el espacio de poder y para disminuir el de libertad. La emergencia no nos libera del poder regulativo del derecho. Las autoridades deben encarar la responsabilidad de atender los problemas que ella plantea dentro de los límites formales y sustanciales que le impone la Constitución. Y el otro dice, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ello no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación sea, por esta sola razón, constitucionalmente admisible. No debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos. ¿Sí? Y esto, como dice la Corte, como invita a evaluar en este marco todas las demás decisiones que se están adoptando en el marco de la emergencia, sí es importante que lo tengamos presente y por eso les traía esta colación en clase. Nena. Sí. Ya estoy yo, ¿no? Listo, sí, yo, estos últimos dos considerandos que se relacionaban con la emergencia, justamente era de forma tal de hacer un enganche con el tema que vos vas a tratar. Así que si tienen alguna pregunta los chicos, y si no, me despido hasta la próxima clase. Por favor, Jimena, no te desconectes hasta que no nos aseguremos que yo ya estoy como moderador, como... Bueno, a ver, ustedes lo están escuchando al doctor, ¿no? Sí se escucha. Bueno, gracias, Antonella. Buenas noches. Decirle por mensaje de texto, Jimé, de que ya me encargo yo de la segunda hora. Listo, ahora mismo le digo a Rodrigo. Si no, ya nos pasó un día que quedamos en off. Bueno, Jimena, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace algún tiempo que no nos vemos, porque bueno, la semana pasada tuvimos exámenes y el día viernes y la clase del miércoles no la dimos por ese motivo. La doctora estaba analizando el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso de la Ciudad Autónoma con el Estado Nacional, que generó tanto revuelo y tanta indignación y tanto fastidio
por parte de las dos máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación, y muy bien lo señalaba cuál es el marco jurídico dentro del cual se debe legislar en la emergencia, a la luz de que de ninguna manera puede sostenerse que las situaciones de emergencia generan facultades al margen de la Constitución. Es decir, que ni aún en una emergencia puede tanto el Estado federal como el Estado provincial o los propios municipios ejercer facultades que la Constitución no les ha conferido. ¿Por qué razón? Porque las situaciones de emergencia están contempladas en la Constitución, y cuando no se las reguló de manera expresa, porque hay que tener presente que el texto constitucional data de 1853, y sin duda en aquella época existían pandemias mucho más extremas, más graves, o de consecuencias más devastadoras para la sociedad, no eran universales como es la que existe en este momento en nuestro país y en el mundo, digo. Y acá ya estamos en condiciones ya de analizar las emergencias en el derecho constitucional, que es la unidad 9. La última clase hablábamos del poder tributario, las clases de gravámenes, los principios constitucionales que rigen la tributación y el sistema financiero. Y ahora vamos a hablar de las emergencias en el derecho constitucional. Bueno, cuando hablamos de emergencia, aludimos a un término cuya expresión adversa o extrema es, o el antónimo, para ser más preciso, es la normalidad, ¿no es cierto? Y si hablamos de emergencia, lo oponemos a la normalidad. Y acá tenemos que distinguir lo que son las situaciones de emergencia de lo que son los institutos de emergencia. O sea, ¿por qué razón? Porque, como bien señalaba la doctora Chávez Díaz y con sustento en los fallos de la Corte, las situaciones de emergencia tienen su marco normativo. O sea que la Constitución rige en situaciones de normalidad como en situaciones de emergencia. Lo que sucede es que la Constitución ha contemplado un solo instituto de emergencia, que es el estado de sitio, y la práctica constitucional ha receptado otras situaciones de emergencia, básicamente las emergencias económico-financieras, y en este caso las emergencias sanitarias. Bueno, como señalaba, el vocablo emergencia nos enfrenta como antónimo a la normalidad. Entonces, las emergencias, por principio, son situaciones de excepción, son situaciones singulares, son situaciones imprevisibles, ¿no? Implica entonces que son hipótesis anormales o casos críticos o sea, casos patológicos, ¿no? Que resultan extraordinarios o excepcionales. Y acá tenemos que distinguir tres situaciones de emergencia: la guerra, los desórdenes domésticos o internos y las crisis económico-financieras. Añadamos a estas últimas hipótesis la crisis sanitaria. O sea, reitero, la doctrina recepta como situaciones de emergencia la guerra, el conflicto armado. Nuestro país, luego de su institucionalización, ha tenido una sola situación de guerra, que es la guerra con el Paraguay, declarada formalmente, y una hipótesis y una situación de conflicto militar, cuando ocupó las Islas Malvinas, en donde no hubo
una formal declaración de guerra respecto del Reino Unido, es decir, de la Gran Bretaña. No obstante lo cual, obviamente, hubo un enfrentamiento armado y de hecho primero se ocuparon las Islas Malvinas y luego los ingleses por la fuerza obtuvieron la victoria militar y la acción de las tropas argentinas y por ende, es decir, nos guste o no nos guste, es una guerra no declarada, pero es una guerra que la Argentina ha perdido. Es decir, esta es la pura verdad. Más allá del extraordinario heroísmo de quienes han combatido en inferioridad de condiciones, por supuesto, a una de las potencias más importantes del mundo, que por añadidura contaba con el apoyo de la primer potencia occidental, que los Estados Unidos. Bueno, decíamos, situaciones de emergencia, ¿no es cierto? Situaciones anormales o casos críticos que, previsibles o no, resultan extraordinarios y excepcionales. ¿Cuáles son los institutos de emergencia? Bueno, primero que tenemos que decir que los institutos de emergencia son creaciones del derecho que importan medidas de prevención, seguridad y remedio para contener, atenuar o subsanar las emergencias. Reitero, los institutos de emergencia son creaciones del derecho, o sea, del derecho constitucional en este caso, que importan medidas de prevención, seguridad y remedio para contener, atenuar o subsanar las emergencias. ¿Cuáles son entonces estos institutos de emergencia? Primero, el estado de guerra. Segundo, la ley marcial. Tercero, el estado de asamblea. Cuarto, el estado de sitio. Quinto, las facultades extraordinarias, de las cuales hablaba la doctora Chávez Díaz. Sexta, la suspensión de las garantías. Y séptimo, la suspensión del habeas corpus. Entonces, tenemos como institutos de emergencia el estado de guerra, la declaración formal de beligerancia o de enfrentamiento armado, la ley marcial, que se aplica como consecuencia de este estado de guerra, el estado de asamblea, el estado de sitio, instituto regulado por nuestra Constitución, las facultades extraordinarias, la suspensión de las garantías y la suspensión del habeas corpus, que como bien sabemos es la garantía más importante de todas las que se pueden reconocer al individuo, a la persona humana, desde el momento que protege la libertad física, ambulatoria o de locomoción de las personas. Bueno, ¿cuál es hecha esta presentación? Veamos cómo la Constitución regula estas situaciones de emergencia y cuáles son los institutos de emergencia acá consagrados. Bueno, respecto de la guerra, la Constitución habla en caso de ataque exterior, habla del ataque exterior y luego contempla para el estado de sitio la conmoción interior. O sea, fuera de ellas no existe otro instituto de emergencia que el estado de sitio. Reitero, el estado de sitio es el único instituto constitucional que nosotros tenemos para estas dos hipótesis. Guerra, ataque exterior, conmoción interior. Bueno, si analizamos la primera situación,